Predica Gálatas. Gálatas, por si no sabía, es un libro de la Biblia y no les estoy mintiendo, como la vez pasada alguien dijo Débora y algunos hermanos no vinieron el domingo porque estuvieron buscando el libro de Débora toda la semana y no lo encontraban y no lo van a encontrar. Por eso es importante saber los nombres de la Biblia. Tenemos solamente un televisor porque uno se nos ha dañado momentáneamente, entonces quizás si no tiene buena vista, quizás no lo pueda ver ahí, pero busquen su Biblia, pero es bueno tener una Biblia física, al menos en la casa, porque lo que la Biblia física nos ayuda es memorizar el orden de los libros de la Biblia. No solamente los libros de la Biblia, sino también ver cuántos capítulos hay en la Biblia, cuántos versículos hay en cada libro. Es importante conocer todo esto. La Biblia, mucha gente lee la Biblia hasta en las universidades y es como un libro, lo leen como un libro de historia, como un libro normal. Y a veces no pasa nada porque la Biblia es la palabra de Dios, es una palabra viva. La Biblia nos enseña hechos que ocurrieron en el pasado, pero que la podemos aplicar nosotros en el presente y nos hablan, hay libros que nos hablan de las cosas que van a acontecer. Por eso es importante, porque el Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Dios siempre, ese libro permanecerá para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Podrá haber un terremoto, pero la palabra, no el libro físico, el contenido, las palabras de Dios son las que te sostienen a ti para nosotros, para poder salir adelante de cualquier situación. La Biblia está llena de historias. El salmista David, ¿cuántas veces lo buscaron para matarlo? ¿Cuántas veces se enfrentó osos y leones? Solo tenía una onda, derrumbó a un gigante. Era mucho en la Biblia, era mucho acerca de la historia de personas que pasaron momentos difíciles. Pero la Biblia sigue siendo viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, que la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo, hasta los pensamientos. Y este pensamiento aquí, el enemigo va a querer meterte pensamientos a nosotros. No sirves, no vales, quítate la vida, esto no te va a hacer daño. No hagas caso, responde, pelea. El enemigo va a querer siempre meterte cosas acá, pero Dios también te está diciendo, si alimentas el cuerpo con la palabra de Dios, te va a estar alimentando y fortaleciendo tu alma. Y es importante. Lo titulé Gálatas porque iba a hablar solamente del capítulo, que ahora voy a ir al capítulo 5, pero me puse a leer todo Gálatas y qué interesante, porque cada libro tiene una historia. Y el apóstol Pablo se va a Galacia, que había estado y la gente había recibido el Evangelio. Y eso me hace recordar cuando se habla del primer amor, cuando la primera vez llegas a la iglesia o alguien te dice que aceptes a Cristo y se le conoce el primer amor. Y después dicen, ya no siento el fuego que sentía anteriormente. Galacia ocurrió algo parecido. Cuando Pablo se entera de que ahora más bien había un conflicto, fue ahí donde Pablo reprendió a Pedro porque Pedro se quería comportar diferente. Cuando venían los judíos, se portaba diferente a pesar de estar con los gentiles. El apóstol Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles y predicaba a la gente que no era circuncisada, mientras que Pedro se encargaba de predicar a los circuncidados. Es como un trabalenguas. Pero, y empieza, entonces hay un conflicto. Y hasta ahorita en la actualidad yo veo que en la iglesia, no hablo de restauración, en general hay un conflicto. Los bautistas, los pentecostales, ¿qué denominación eres? Yo soy metodista, que yo soy presbiteriano, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, que yo pertenezco a la teología de Calvino, de Armino, y hay un montón de conflictos dentro de la iglesia. Que si la mujer puede utilizar pantalón o no puede utilizar pantalón, si se puede haber una batería en la iglesia o no puede haber batería en la iglesia, si uno puede venir vestido de una manera, de otra manera, y al final nosotros la esencia que es Cristo, que es el único evangelio, porque el apóstol Pablo en el capítulo 1 le dice, no hay otro evangelio, así descienda un ángel del cielo y te diga, esta es la revelación, no le creas, porque no existe otro evangelio. Solo existe un evangelio y el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de la prosperidad,
no es el evangelio metódico, solamente el evangelio de Jesucristo es el que salva. Y nos salva a nosotros de la ira venidera. Y nosotros debemos estar gozosos y alegres de que nosotros creemos en Jesús, que Él regresará por su iglesia y que Él nos ha dado libertad a nosotros, porque solo hay un evangelio. Y en Gálatas 5, versículo 1, dice, voy a leer la primera parte de Gálatas 5:1. El apóstol Pablo le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si nosotros somos cristianos y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, acá nos dice de que nosotros somos libres. ¿Y qué es libertad? Poder andar así, con esa seguridad, firmeza, no tener el miedo de nada, sino estar libres. Hay gente que no está libre. Hay gente cristiana que llega a la iglesia y tiene ataduras. Y no hablo de ataduras emocionales. Preocupaciones vendrán, pero no puede ser parte de nuestra vida. Tenemos que rechazar nosotros las cosas que no vienen de Dios y aferrarnos a la libertad, al blanco donde Dios nos dice a nosotros, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Les dije al comienzo que la Biblia enseña la historia de lo que pasó, pero sigue siendo viva la palabra, y esto ocurrió hace muchísimos años cuando se escribió este libro. Y le dijo a los de Galacia, estad firmes, estad libres. Ahora yo le digo a la iglesia, cuando tú lees la Biblia y lees este versículo, dices, Edward, estad firmes en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y entonces la Biblia ya no es un libro de historia, sino que es palabra viva para mí. En Corintios, cuando Pablo le habla a los de Corintios, le dice, hasta el día de hoy cuando leen hay un velo puesto sobre su corazón que no pueden entender la palabra de Dios. Pero cuando aceptan a Cristo, el velo será quitado, porque donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, cuando tú lees la Biblia, entiende que esto no lo vas a leer como un libro de historia, sino como una palabra para ti. ¿Qué entiendo yo del mensaje que estoy hablando hoy? ¿Qué entiendo del versículo que estoy leyendo? ¿Qué entiendo cuando yo leo la palabra de Dios? No que Pablo le dijo a los de Galacia, estad pues firme, sino que Dios me dice a mí, Edward, estate firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Y continúa el mismo versículo 1 de Gálatas 5, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea que antes habíamos estado sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es estar sujetos al yugo de la esclavitud? Que antes yo me emborrachaba, ¿y qué hay de malo en emborracharse? Uno se drogaba, ¿qué hay de malo en drogarse? Veían pornografía, ¿qué hay de malo de ver pornografía? Tenían 2 novios, 2 novias, ¿qué hay de malo en tener otra pareja? No hay nada de malo porque vivían en un yugo de la esclavitud y estaban ciegos. Pero cuando se convierten al Señor y el velo es quitado y entiendo la palabra, mi vida no puede ser la misma que era antes. Si nosotros estamos aquí en la iglesia y somos las mismas personas que éramos 20 años atrás, hay un problema. Hay un problema porque no ha habido un cambio y la Biblia le dice, Pablo a los de Galacia, estad firmes en la libertad de Cristo, en la cual Él nos liberó, porque antes estábamos sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿cómo puedo andar yo libre y experimentar la libertad si todavía sigo con el yugo de la esclavitud? Y Dios dice que no puedes tener 2 señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y si Dios me dice que haga lo bueno porque ahora conozco y el velo es quitado y Dios me dice que esté libre y yo no quiero andar en libertad, porque Él nos dio libre albedrío para poder escoger que tienes el monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Tú dónde quieres ir? Dios no te obliga, Dios no te va a jalar y te dice no vayas. El Espíritu Santo te habla y te dice no hagas tal cosa. Pero el enemigo si te dice hazlo, no hay problema. Y si tú lo haces, entonces estás bajo el yugo de la esclavitud. Y Dios nos llamó a ser libres, iglesia. Y el mensaje que les traigo hoy es un mensaje de libertad. Un mensaje para nosotros como personas, como jóvenes, varones, mujeres, familias, que a libertad nos llamó Cristo. No a estar peleados los unos con los otros. Acá, hasta donde tengo entendido, todos nos amamos. ¿Amén? En la casa, espero que ame a su esposo. ¿Amén?
No es tan fuerte. ¿Qué pasó si son las mujeres las que tendrían que decir amén? Y los hombres aman a sus esposas. Amén. Amén. ¿Sí? Más les vale. Ahí sí dicen bien fuerte amén. Pero es que tiene que ser así. Pero a veces, aunque parezca broma, hay gente que ya, así como en el Evangelio, el primer amor en el matrimonio, también hubo el primer amor de los chocolates, de las rosas, del cine, del caminar, de la mano, abrazados, el te quiero, te amo y te traje algo. Y ahora quizás todo eso se murió. Es que fue el primer amor, fue el tiempo de conquista, fue el tiempo de cacería, fue el tiempo donde se preparaba uno. ¿Y qué pasó ahora? El Evangelio tiene que estar constantemente uno alimentándose de la palabra de Dios, porque a libertad me llamó el Señor. La salvación gratuita, pero Él pagó el precio por nosotros, pero nos ha dejado a nosotros la palabra, nos ha dejado su espíritu. Es necesario que Él se vaya para que venga la tercera persona de la divinidad, el Consolador, el Espíritu Santo. Anteriormente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona, hacía lo que tenía que hacer y se iba el Espíritu Santo. Nosotros ahora hemos sido sellados, según el libro de Gálatas, por el Espíritu Santo. Cuando tú crees que Jesús es el Señor, que resucitó de los muertos, que regresará por su iglesia, que me ama con amor eterno, que Él está vivo y que Él regresa, cuando tú lo confiesas, cuando tú crees en tu corazón, eres salvo y eres sellado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que te habla y te dice, lo que estás haciendo no es correcto. No dejes que nadie te enseñe, sino que la misma presencia del Espíritu Santo que vosotros recibiste os enseñará todas las cosas, dice Primera de Juan. Él nos enseñará. Pero ¿cómo me va a enseñar si yo no hablo con Él y si yo no oro? Y cuando tú oras es una comunicación doble, que tú le hablas a Dios, expones tu situación, te arrepientes de tus pecados, le glorificas por lo que Él ha hecho y Él te responde. Dios te habla. Dios te puede hablar audiblemente, pero normalmente la manera más fácil de poder oír la voz de Dios es que habla tu espíritu. Y tú te levantas de la oración y dices, gracias, porque ahora me siento mejor. Siento que me has escuchado, siento que me amas, siento que tengo esperanza, siento que hay un propósito en mi vida y perdóname por haber pensado mal, porque ahora entiendo. Eso se recibe a través de la oración. Si tú vienes y pides, Pastora Milena, ayúdeme en oración, está bien, porque estás pidiendo a uno de los líderes que te ayude y te apoye en oración. Pero le digo, pastor, ayúdeme a orar porque tengo un conflicto en mi trabajo. Pero yo no voy a orar. No le digo eso, obviamente. Milena seguro que va a decir, yo te apoyo en oración. Vamos a orar por eso. Y seguro que te va a enviar un mensajito al día siguiente o a los 2 días para ver cómo está la situación, porque ella está orando. Carlos, Carolina están orando. Pero yo ya no oro porque ya puse mi carga sobre la persona. ¿Cómo voy a esperar yo una respuesta? Pastora, cuando usted ora por mí, yo siento una paz, me siento tranquilo, porque es la unción que está en ella y yo estoy viviendo con la unción que está en ella y no con la unción que está en mí. Pero la unción permanece en nosotros. El Espíritu Santo permanece y sabe dónde tú lo estás llevando y lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona y lo ponemos triste. Así como con tu pareja se puede poner triste por una situación y dices, ¿qué te pasa? Que algo está ocurriendo. Entonces entiendes que algo la puso o lo puso triste. El Espíritu Santo estará alegre si escuchas una y otra vez que Dios te está llamando a llevar una vida en libertad, pero nosotros seguimos con lo mismo de hace muchísimos años atrás. ¿Estará contento el Espíritu Santo en una borrachera? ¿Estará contento el Espíritu Santo? No digo que acá pase, pero que te reúnas con tus amigos y empiezas a hablar con las groserías que hablabas hace 20 años atrás, pero en la iglesia no lo hablas. Entonces en la iglesia no lo hablas por los hermanos, pero no por Dios. Porque si fuera por Dios, entonces yo no lo voy a hablar delante de ellos, no voy a hablar esa grosería.
que se quite de nosotros toda palabra obscena, grosera de nuestro hablar. Nuestro hablar tiene que ser diferente. Ayer, el viernes, mi sobrina se quedó en la casa y yo la escuchaba hablar y hablaba de Cristo y de iglesia y todo. Ella se convirtió, se bautizó hace un año. Y le digo, me da gusto escucharte cómo hablas, porque hablaba con libertad. Porque me dijo, ¿cómo puedes hablar, ustedes cómo pueden hablar y no hay groserías? O sea, no, porque de recién se estaba convirtiendo, había un cambio. Y le digo, solamente buscando el rostro de Dios y caminando con Dios, tu vida va cambiando, el Espíritu Santo te va ayudando. Los bebés no se quedan bebés toda la vida, aprenden a caminar, aprenden a correr y tienen algo por delante. Pero nosotros tenemos que también ir creciendo, ir caminando, ir corriendo, ir adelante. Y esto son cosas de que si antes tomabas y ahora no tomas, qué aburrido porque ya no toma Pedro, qué aburrido porque ya no fuma, qué aburrido porque no va a las fiestas, qué aburrido porque es esto, no estoy aburrido porque ya no tengo necesidad. La gente piensa que nosotros los cristianos somos aburridos. Qué pereza con ese cristiano. Piensan que no nos reímos, piensan que somos aburridos. Yo no me considero aburrido. Yo me siento alegre y yo me siento que en la iglesia ustedes no son aburridos. Ajá, nos gozamos poniendo las cortinas. Cuando nos bajamos de ese banquito y dice, ay, la rodilla y los años y que estás viejo y que el esto y lo otro y nos bromeamos, pero la pasamos súper. El cristiano tiene libertad, pero cuando no tienes esa libertad, entonces hay algo que te tiene atado al pasado. Que tú puedas reunirte con personas que no son cristianas y que de tu boca no va a salir esas palabras que salieron un tiempo atrás. Yo no conozco a nadie fuera de la iglesia. Yo no sé cómo es la vida de ustedes en sus casas. No sé. En las épocas de COVID, hubieron prédicas eran en línea. No sé si llegaron a ver ese pastor brasilero que se hizo muy famoso. Que a paz de Deus, meus amados, filhos de Deus, empezó a falar brasileiro. Y, y la esposa no sé qué pasó, pero pensó que ya se habían cortado y ¡pah! Le pegó una cachetada a la esposa. Se vio la realidad de lo que él era. En las pantallas, los influencers, los youtubers, alegres, contentos, míralos en la calle, ni te saludan, pasan serios. Porque una cosa es estar delante de una pantalla, otra cosa es la vida que nosotros tenemos. Yo no sé cómo está nuestra vida fuera de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, venimos a adorarle juntos, venimos a orar, venimos a nosotros a la coinonía, que es la hermandad, vivir juntos. Pero es la vida cristiana cuando nosotros salimos de la iglesia. No va a ser como ese traje que yo saco y lo guardo en el ropero y ahí se queda. Hay gente que se saca la bata de cristiano y la cuelga y ahí mismo llama al amigo y si uno escuchara las conversaciones, la verdad que da pena. Da pena no como pastor, sino que nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Dios dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, cuánto te quise juntar tú como la gallina junta sus polluelos. Y tú no quisiste. Se tapaban los oídos, no querían escuchar. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros. Y no estéis vosotros otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el versículo 7 de Gálatas 5:7, el apóstol Pablo les recuerda cómo estaban ellos anteriormente. Y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ellos venían bien. ¿Qué fue lo que los estorbó? Y quizás tú experimentaste ese nuevo nacimiento, ese amor, ese primer amor. Algo te impulsó que ahora sí. Pero ¿qué fue? Si venías bien, ¿qué fue lo que ocurrió que causó ese tropiezo? Muy fácil somos nosotros de culpar las cosas a otras personas. Fácil. La mujer que tú me diste, dijo Adán. Fácil. De todo nos quejamos. Presto el teléfono a alguien, me lo devuelven y está medio roto. No, yo no fui.
eso seguro otra persona, culpamos a otro, no aceptamos. ¿Por qué estás triste? No, el jefe me trató mal. ¿Y qué tiene que ver tu jefe? Él no es cristiano. Tú sí, tú tienes. Dios te llamó a libertad, no al yugo de la esclavitud. Vas a tener que levantarte muchas veces y sacudirte de las cosas que te tiran, de las cosas que hablan de ti, de los chismes, de que te tratan mal. ¿Vas a seguir ahí? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que fue encontrada en el acto? Levántate, sal, que no pequen más. Camina, sal adelante. Jesús se hablaba con la mujer en el pozo del agua. Hablaba con la mujer que fue encontrada en el acto, con los ciegos, con los mendigos, con los que tenían lepra, que vivían en las puertas fuera de la ciudad, porque bajo la ley ellos no podían estar con el pueblo, apartados, y Jesús hablaba con los leprosos. Jesús sana a 10 leprosos, solo uno regresa. Predicamos el Evangelio, 10 aceptan a Cristo, ¿cuántos permanecen? ¿Cuántos experimentan la libertad que Cristo nos llamó? Es tiempo, iglesia, de que podamos experimentar nosotros la libertad. No queremos nosotros que nos cuenten ustedes sus vidas, pero que recapacitemos si andabas tan bien y corrías bien. ¿Qué estorbó para no obedecer la verdad? ¿Por qué siempre en los anuncios decimos que es importante los estudios bíblicos? Hay un estudio que se llama La vida abundante. Sí, pastor, es fácil ese estudio, muy simple. Yo quiero algo más apocalíptico, quiero algo más profético, quiero que hable de los dragones, de las trompetas, los sellos y todas esas cosas. Y queremos todas esas cosas. Pero si no sabemos lo básico, hay una parte que enseña, hay 3 capítulos que dice cómo vencer al mundo, cómo vencer la carne, el viejo hombre, y cómo vencer al diablo. A veces le echan la culpa al diablo de todo. Y yo no estoy aquí defendiendo al diablo, porque él es cochino y sucio. Pero todos. No, que le fue infiel al esposo, a la esposa. El diablo, pastor. Al mismo le echan la culpa al diablo. Sí, pero el Espíritu Santo no te dijo antes, no mandes mensaje. No le estés llamando. No estés coqueteando. No estés jugando con fuego. No te estuvo hablando el Espíritu Santo y diciendo no lo hagas. Pero tú seguías haciendo, a ver si me quemo, a ver si me quemo, a ver si me quemo. Ay, me estoy quemando, a ver un poquito más. Y llega un momento que vas a tener la mano ahí y te vas a quemar. Son esas pequeñas cosas, las pequeñas zorras, dice la Biblia, dañan el viñedo. Las cosas que no nos damos cuenta. El pecado empieza desde adentro. Ya lo que la manifestación ya es lo que ha dado a luz lo que se sembró antes, lo que ya se sembró. Entonces, identifiquemos nosotros, bajo ese versículo, qué nos estorbó a nosotros para no obedecer a la verdad. Hay gente que puede estar leyendo la Biblia, orando, congregándose y tiene problemas. Obviamente, hoy examinémonos cómo estamos leyendo la Biblia, como un libro de historia o como un libro que me dice, Edward, a libertad te llamó el Señor, a que salgas de ese yugo de la esclavitud o a leer como Pablo le dijo a los de Galacia. ¿Cómo estoy leyendo la Biblia? Leerlo como palabra viva para mi persona, hacerla mía, hacer palabra para mí, de Dios para mi persona. Pero si tienes problemas, hablen con los pastores, hablen con nosotros. Digan, porque también hay ataduras espirituales, pero no estemos echando la culpa a todo al diablo, porque hay cosas que no son del diablo. Hay cosas de que yo cuando me convertí, el pastor, me acuerdo, fue a visitarme. Ya estaban preparados, fue con una hermana de Uruguay, preparados a que yo me iba a prender de ese techo y me iban a salir unas uñas así como dragón y que me iba a colgar ahí. Dije, se va a manifestar, decía. Porque antes de ser cristiano yo me manifestaba. Mi hermano en una ocasión me vio en la madrugada que me estaba agarrando a cabezazos, desde ahí se me hinchó la cabeza y quedó grande, me agarraba a cabezazos contra la pared y Richard no podía entender, porque con la fuerza normal, ¿cómo podía entender algo espiritual? No éramos ni cristianos. Y yo creo que sentí hasta en la cara, Richard dice, me dijo, lo único que pensé es que te iba a salir baba de la boca, me dijo. Me dijo, ¿qué te pasa? Yo me estoy muriendo. Dime, alguien te está muriendo tirándome cabezazos o querer tirarme por la ventana. Entonces, cuando fueron a ministrarme, dijeron, este se va a pegar una manifestada impresionante, que estar preparados. Resulta que no me manifesté. ¿Saben cómo me liberé? Adorando.
leyendo la palabra, orando, buscando el rostro de Dios. ¿Para Dios hay algo imposible? Nada. No hay ningún género. Los demonios se atormentan ante el nombre de Jesús. Cuando tú tomas una decisión y decir, de mi boca no van a salir más palabras obscenas, sino que de ahora en adelante mi boca va a ser para glorificar el nombre de Cristo, para hablar diferente, automáticamente el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero que estaba contristado, se despierta como un león, te empiezas a empoderar, te empiezas a sentir con ese fuego de Dios. Por eso cuando tú predicas, no sé si ves el fuego de Dios que está en uno cuando tú hablas de Cristo a alguien. Cuando empieza un cristiano hasta el más calmado, cuando empieza a hablar del Evangelio, como que vienen las ideas, los versículos, las historias, y empiezas los testimonios y empiezas a hablar y sientes que algo se despertó en ti. Y entonces el problema que tenías ahora lo empiezas a ver pequeño. Pero si estás dejando, no, que la hermana me miró mal, entonces no voy a orar porque la hermana me miró mal. No, dejémonos, disculpen la expresión, iglesia en general, dejémonos de niñerías, levantémonos en el nombre de Jesús. Pedro entre los 120 fue el que se levantó en el aposento alto y predicó con denuedo bajo el fuego del Espíritu Santo, y fueron repartidas lenguas, idiomas sobre las otras personas. Se maravillaban que entendían porque iban a Jerusalén. Perdón la traductora, estoy yendo a 1000 por hora, voy a bajar la cuarta. Entonces iban, ya me olvidé, se levantó y empezaron en Jerusalén a escuchar otros idiomas. Sí, pero el japonés está hablando en francés. Se maravillaban de lo que estaba ocurriendo. Se maravillaban. El poder del Espíritu Santo está en ti, iglesia, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y yo, por lo conozco, sé que ustedes son hijos de Dios. Amén. Y gloria a Dios. En el versículo 13, le reitera el apóstol Pablo, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Le vuelve a reiterar. Yo no sé qué les pasó. Venían bien, les dijo. Ustedes venían bien. Yo no sé qué fue lo que le pasó. Pero le dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y yo se los digo esto una vez más. Yo lo leo como para mi persona. Edward, a libertad fuisteis llamado. Yo no sé cuál fue el problema que estés pasando. En casa, hijo, familia, finanzas, lo que sea. Pero puedes decir, Diomar puede leer y decir ella misma, Diomar decir, a libertad fui llamada. Entonces tú te apoderas de la palabra. Esta palabra es para mí. Y entonces eso es lo que te levanta. Eso es que se vuelve viva la palabra. No es un libro de historia. Es palabra viva. Y después enseña a no usar esa libertad de esta manera. La parte B del versículo 13 dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pues, es que yo soy salvo, pero igualito. Tomar no tiene nada de malo. Salud, compadre. Y se empieza, no tiene nada de malo. Fumar no tiene nada de malo. Ah, una noviecita por ahí no tiene nada de malo. Total, nadie me va a ver. Un noviecito para ahí, un coqueteo no tiene nada de malo. Sí, porque yo soy salvo. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero el Espíritu Santo está contristado ahí. No uséis, que yo soy salvo y ya está. Y sigues llevando una doble vida. Porque Dios no quiere que lleves una doble vida. O estás o no estás. Y yo prefiero estar en el camino del Señor correctamente. Fuera de Dios, estamos muertos. Muertos espiritualmente, emocionalmente. Pero la vida eterna me la da Dios. Y sin Dios estamos muertos, estamos fritos. Entonces Pablo va directo al problema. Me queda un tiempo, sí. Esa es la introducción. Pablo va directo al problema. Y en el Gálatas 5, 16 al 18, les explica lo que les he venido hablando. Gálatas 5, 16 al 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Nosotros seguimos viviendo en un cuerpo físico que es la carne, pero ya no vivimos nosotros como vivíamos anteriormente, porque le entregué ahora mi vida a Cristo. Y cuando le entregas la vida a Cristo, dice Corintios, que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Y el Espíritu ahora vive en mí. Y ese Espíritu es el que me habla y me dice, habla o no hables. A Pablo le dijo, no prediques allá, no vayas. Lo mandó para otro lado. Y Dios te va a hablar a ti y te va a decir a veces, cállate. No, pero es que me tengo que defender. Queremos ayudar a Dios. Queremos ganar el conflicto, la pelea, que esto no se va a quedar así. ¿Qué tiene que decirle? Y cuando tú eres espiritual y abrimos la boca de más, después nos sentimos mal. Mejor me hubiera callado, ¿no? Y ya no podemos volver atrás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir a pedirle perdón al que estuvo mal, pero porque yo me porté ahora mal con esa persona, a pedirle perdón. Por eso es mejor Él pelea la batalla por nosotros. Ojo, que quiero ser claro en esto, porque a veces el ser cristiano, mucha gente lo ha agarrado por ser tonto. El cristiano no es tonto. Personas no sufran abusos, porque a veces hay abusos en hogares cristianos, golpes, maltratos. No, a libertad nos llamó Cristo. Y hable, busque ayuda, reporte en los colegios, los niños, enséñale a sus hijos a reportar, a quejarse si hay cosas con los profesores o amigos, que le comenten y reporten, vayan, hablen con ellos, reporten a las autoridades. Las leyes están por algo. No, estoy aquí, pastor, en el trabajo como Dios quiere, todo el mundo me hace bullying. No, hay un departamento de recursos humanos, llama y pon la queja. No nos quedemos con los brazos cruzados, iglesia. No les estoy diciendo que peleen, ¿sí? En el sentido de las peleas de conflicto, sino que hacerse respetar las cosas como son. Ese deseo de la carne es contrario al espíritu, pero tenemos que alimentar nosotros el espíritu en todo tiempo. Y termina Pablo esa parte diciéndole el fruto del espíritu, hablando del fruto del espíritu, pero el primero le dice, manifiestas son las obras de la carne. La consecuencia de alimentar la carne es esta, y está en el versículo 19 al 20 y 21. Y quiero que me preste atención para ver nosotros y meditar en esta tarde si alguna de estas palabras todavía viven en nosotros. Acuérdense, estamos en la carne, cometemos errores, pero no vivimos en el pecado. No es que a propósito me voy a portar mal, que me cometí un acto incorrecto, sí, perdón, Señor, ayúdame que no lo quiero volver a hacer. Pero que oro y vuelvo a lo mismo, y el Señor me perdona, y oro y vuelvo a lo mismo, ya es vivir en el pecado. Y Dios no nos llama a vivir en el pecado, sino vivir en el Espíritu. Y dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué dura es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, es verdad. Que los que practican, o sea, los que viven así y con una boca de labios honran a Dios, pero tu manera de vivir es otra, dice, no heredarán el reino de Dios. Este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia, esta es una llamada de atención en general para todos nosotros, incluyéndome a mi persona, porque necesitamos estar alerta.
necesitamos meditar nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Hasta la palabra celos está ahí. Y es duro. Enemistades. ¿Será que hay alguna persona en la lista de conocidos míos el cual yo no me quiero ver? No lo quiero ver ni en pintura. No quiero que ni me mencionen el nombre de esa persona. Quizás tengo celos, desconfianza de la pareja o de otras personas. ¿Será que tengo contiendas? Hay una lista. Adulterio, y no solamente es el acto sexual, porque todo empieza antes. El coqueteo. Todas esas cosas. Esas cosas, dice, los que practican tales cosas, o sea, los que viven todavía con todo esto, no heredarán el reino de los cielos. Para terminar, en el capítulo 6, habla acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y yo le invito a que nos pongamos de pie, iglesia, porque si no, no termino. Pero que meditemos nosotros en lo que hemos hablado. Pero meditar en esto que te acabo de decir al final, la ley de la siembra y de la cosecha. Porque hay gente, hay cristianos que me han dicho a mí, muchos, que me dicen, pastor, estoy cansado. Vengo orando 4 o 5 años por lo mismo y no encuentro respuesta. Podrán pasar 10. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Entraron a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel? Sí entraron. Que no era 40 años de distancia para llegar al lugar, pero por la desobediencia estuvieron 40 años. Y hay una cosa, lo que Dios dice que Él va a hacer contigo, Él lo va a cumplir. Pero la promesa está ahí. Ahora yo le doy gracias por la promesa y lo adoro. Glorifico su nombre, busco su rostro. Y es aquí donde nosotros veremos la gloria con nuestros hijos. Lo que Dios ha prometido. No me diga ni levante la mano, pero ¿cuántos Dios no les ha prometido lo que va a hacer con tus hijos? Y ves al hijo y es completamente diferente a lo que Dios dijo que iba a hacer. Completamente diferente. Pero Dios prometió. Y dice, le doy gracias a Dios por lo que Él va a hacer. La historia de Danilo Montero, salmista, pastor de la iglesia en Lakewood. Tremendo hombre de Dios, un testimonio tremendo bajo el poder de la oración de la madre de él por él. Y Dios cumplió el propósito en él. Y en muchas personas Dios cumple el propósito. Recientemente escuché a un, no sé cómo se llama, no sé cuál es la profesión, un hombre colombiano que se encarga de ver a las personas que están muertas y dicen estos ya murieron cerebralmente, están muertos, todo, hay que pagar la máquina y dicen ya solamente hay que esperar cierto tiempo y decirle a los padres para donar los órganos. Y con lágrimas en los ojos él decía, es impresionante la cantidad de milagros que he visto con la profesión que yo tengo cuando médicamente el cerebro está muerto. Y de repente, ¡boom!, vivo. Y gente que viene y me dice, todavía no le apagué la máquina. Estamos orando. Todo lo que el hombre sembrare, vas a cosechar. Si tú te cansaste de orar, los padres no se cansan de orar por los hijos. Mi mamá sigue orando por nosotros. Los padres no se cansan de orar por los hijos. Pero en el matrimonio, ¿te has cansado quizás de orar por tu esposo o orar por tu esposa? Es que ya no cambia ni con ayuno, ni con oración, ni con nada. Y pensamos así. ¿Por qué? Si hay una promesa de Dios. Si yo hago el bien, la generación de nosotros, no automáticamente, pero va a venir una generación que conoce el bien. Porque ahora ya conozco a Cristo. En la familia de Milena, me imagino que tú serás una de las primeras cristianas en la familia. Pero está cambiando el rumbo de la familia. Porque quizás sus hermanos,
se volvió loca, fanática, religiosa, evangélica, lo que quieran. Pero la palabra de Dios no regresa vacía y hay una promesa y ella, Milena, vive bajo la promesa de que de lo que siembra ella va a cosechar. Lo mismo con mi hermano y yo. Yo sé que tenemos nuestros hijos y los nietos y vendrán más y la generación que viene. No sabemos, empieza un cambio. Pero ahorita quizás no lo vemos. Pero creo, porque a libertad me llamó el Señor a orar. Iglesia, es tiempo de meditar, de reflexionar y tomar decisiones. Yo sé que ustedes aman a Cristo. Yo amo a Jesús. Pero que nuestras obras amen a Jesucristo y hablen por sí solas. Te invito a que tú cierres tus ojos a donde tú estás, que medites en los siguientes minutos, que medites cómo ha estado andando tu vida, cómo ha estado andando tu vida, si has estado andando correctamente, si tu vida tuvo un cambio desde que tú te convertiste a Cristo, o quizás hubo un cambio temporal y te apartaste y volviste. Y Pablo le dijo a Galás, y Pablo habla y Dios te habla hoy y te dice, andabas bien, no sé qué fue lo que pasó. Algo quizás ocurrió, una mala decisión, un desánimo, una decepción, una falla amorosa, desconfianza, algo ocurrió, pero algo quizás dañó tu vida. Pero Dios está aquí para recordarte y decirte, en mí tienes libertad. Y a libertad nos llamó el Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos si tú crees de que es tiempo de reconciliación con el Señor, de decirle, aquí estoy. Una vez más, no me importa mi pasado. El Señor dice, no me importa tu pasado. El Señor es un Señor que echa en el fondo del mar tu pecado, tu pasado, y te dice, levántate, no peques más. Es tiempo de tomar una decisión, de seguir a Cristo totalmente. Y ahí donde tú estás, empieza a orar y decirle, Señor, perdóname por las cosas y tú sabes, con tus palabras ahí bajito, háblale y dile, mientras empieza a adorar ahí suavemente, empieza a decirle, Señor, perdóname porque yo no te entregué estas cosas que tú me estabas pidiendo hace mucho tiempo. Ayúdame a salir de este problema. Ayúdame. Si en tu teléfono hay números de personas que no deberían estar ahí, bórralos totalmente. Porque dice, yo soy nuevo en Cristo Jesús. Tengo una vida nueva. Dios me ha llamado a dar en libertad. Las cosas viejas pasaron. Y el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, bondad, fe. Tu vida, iglesia, tu vida es como una planta que la semilla fue plantada. La semilla del Evangelio fue plantada, pero para que crezca la planta tienen que echarle abono, y el abono no es nada bonito. Y sobre tu vida y sobre tu crecimiento en el Señor, que va a venir gente a querer echarte mal y hablar mal de ti y ponerte triste. Pero cuando tú empiezas a crecer echándole el agua de la palabra de Dios y la oración, la intercesión, a clamar, a adorarle, a glorificarle, vas a empezar a crecer. Y cuando empiezas a crecer, el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo en consejo de malos. Más adelante dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará, bendecirá. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios no regresa vacía, que hoy hay terreno fértil en esta casa, que la semilla de Dios es plantada, que el crecimiento viene ahora aceleradamente. Bendigo a la congregación, bendigo a los que están viéndonos a través de la página de la iglesia, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia, y adórale con toda tu fuerza.
renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dile, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tus manos y tú